Hola, me presento. Mi nombre es Rocha Ramírez Rubén Emiliano, matrícula 1986057 y yo voy a continuar con la presentación hablándoles del régimen aduanero de importación definitiva y para explicar este asunto, pues nosotros hicimos un caso práctico. Primero le voy a hablar de lo que es un caso estándar, un caso ideal sin infracciones ni sanciones. Antes que nada, es importante mencionar que la importación definitiva viene señalada en la ley aduanera en el artículo 98 y se le conoce como procedimiento de revisión en origen. Entonces, el caso práctico básicamente sería una planta que se llama General Motors, que está en el Bajío, en México, va a hacer una importación de un pedido de 1000 llantas, una importación definitiva. El exportador va a ser la planta de Goodyear en Fayetteville, en Carolina del Norte, en Estados Unidos. Entonces, a través de este caso, pues yo les voy explicando. Básicamente, cómo empieza este régimen aduanero, pues la planta de General Motors tendría que contratar un agente aduanal que se va a encargar de hacer el pedimento junto con toda la información anexada. Esta información la va a obtener del exportador, del proveedor, y una vez que tenga el pedimento, pues ya va a poder recoger la mercancía. Entonces, ¿qué procede? Digamos que el exportador avisa al importador que el pedido de las 1000 llantas ya salió de esta planta, va rumbo a México por manera terrestre. Llega a la línea divisoria internacional en el puente fronterizo de Nuevo Laredo. eh, Llega la mercancía, el transportista muestra la carta aporte, el agente aduanal recibe la mercancía con el pedimento y con toda la información anexada, lo llevan a un recinto fiscal donde va a ser donde se va a esperar para que se haga el despacho aduanero, llegan las autoridades aduaneras y en presencia del agente aduanal se realiza este despacho aduanero, el mecanismo de selección automatizado que es el semáforo aduanero, como se le conoce, toca la luz verde, no hay reconocimiento aduanero y la mercancía puede seguir su rumbo, su ruta hacia la planta General Motors en el Bajío, a la que va a llegar sin ningún problema. Y básicamente con esto se concluiría este régimen aduanero de importación definitiva ideal, sin ningún tipo de contratiempos, pero pues obviamente en este tema nosotros tenemos que contrastarlo con las infracciones y sanciones. Antes que nada, es importante, voy a cambiar de diapositiva. Es importante aquí señalar ciertas particularidades del procedimiento de revisión en origen, que es la de la importación definitiva. Antes, primero, es la responsabilidad del importador. Esto se refiere a que el importador tiene la responsabilidad de dar una información veraz, de que toda la información de que proporcione sea correcta. De lo contrario, pues tiene consecuencias y el importador se hace responsable. Igual, el siguiente punto es del agente aduanal, que se refiere a que si el agente aduanal da fe o da testimonio de que pues la información es correcta o que está usando la información que le proporcionaron, pues queda exento de toda responsabilidad por si hay algún error, ¿no? Después es el pago espontáneo de impuestos y cuotas compensatorias, que se refiere a que si, por ejemplo, en una visita domiciliaria, en un reconocimiento aduanero o en el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad detectan que no ha habido un pago completo o total, o sea, un pago completo parcial de los impuestos y cuotas compensatorias, pues el responsable, el importador, va a tener que pagarlos de manera junto con los demás accesorios, claro, de manera espontánea, es decir, pues lo va a poder pagar después o lo va a poder pagar a tiempos. Y finalmente la última particularidad es que el agente aduanal que se encarga de este proceso de importación definitiva tiene que estar inscrito en la plataforma del SAT. Tiene que estar registrado en el SAT para poder llevarla a cabo. Básicamente estas son las particularidades del procedimiento de revisión en origen. Y ahora sí, para poder contrastar, voy a cambiar de diapositiva a el análisis de escenarios posibles. Entonces, para poder contrastar este caso práctico ideal, estándar, sin problemas, este, digamos, se va a contrastar con las infracciones y sanciones posibles que vienen establecidas en el artículo 176 de la ley aduanera y las respectivas sanciones en el artículo 178. Entonces, aquí voy a cambiar de diapositiva. Comienzo con la fracción primera del artículo 176. Nos dice que se omite el pago parcial o total de los impuestos y o las cuotas compensatorias. En este caso, supongamos que durante
el despacho aduanero, bueno, para que se tenga que hacer el despacho aduanero, este, supongamos que este pedimento, ahí están las autoridades aduaneras, están realizando las operaciones, los cálculos, hay algunos errores, no tienen en cuenta ciertos elementos, entonces lo que va a pasar, o sea, termina pagándose de más o termina pagándose de menos impuestos y entonces estaría cometiendo esta infracción. Y viene señalada también aquí, por ejemplo, lo que es la sanción, creo que es la sanción de la fracción número 1 del artículo 178 y vendría siendo, aquí General Motors se es acreedora de una multa entre 130 y 150% de los impuestos que no se pagaron. Y aquí la relación que yo encontré entre la facultad de comprobación y la infracción y la sanción es que básicamente se da en el contexto del despacho aduanero. Se da en el mismo, se daría en el mismo procedimiento, pues. Para que pueda suceder el despacho aduanero, primero tendría que darse el pago de los impuestos. Bueno, continuando con la segunda fracción, es que bueno, nos plantea tres casos: que no se tiene el permiso de las autoridades, o el pedimento no tiene la firma electrónica, o no se cumplen con las regulaciones y restricciones no arancelarias. Yo me fui más bien por este lado, entonces, pues supongamos, yo pensé que las llantas podrían ser algún artículo muy específico, una autoparte, entonces a lo mejor a la hora del procedimiento pues no se cumplen con todos estos requisitos y pues estaría cometiendo esta infracción. Aquí creo que también tengo señalada la sanción. Estamos hablando de una multa entre el 70 y el 100% del valor comercial del pedido de 1000 llantas, de acuerdo con el artículo 178, fracción cuarta. Aquí la relación que yo encontré entre la facultad de comprobación y la infracción y la sanción es una relación muy indirecta. Digamos que aquí está relacionada, la facultad de comprobación está relacionada con el artículo 46, que es la glosa de documentos, entonces, y ahí también están relacionados lo que es el embargo precautorio, que viene en el artículo 151, fracción segunda. Entonces aquí les puse este esquema donde pueden ver cómo, digamos, no está muy clara la relación entre la glosa de documentos y la irregularidad que viene señalada en el artículo 176, fracción segunda. Después pasamos a la siguiente diapositiva, que vendría siendo la fracción tercera, que es la importación de mercancía prohibida. En este caso no aplica no aplica esta infracción, porque la importación definitiva de llantas pues no es una mercancía prohibida, a menos de que tal vez pudiera ser hecho de un material que no es, o sea, no esté permitido, pero esta infracción no aplica. Pasamos a la fracción cuarta, que es cuando se tiene mala intención de hacer los supuestos de las fracciones anteriores, aunque no se concrete. Pues aquí, por ejemplo, hay una mala fe, ¿no? Entonces, que tal vez se quieran pagar menos impuestos, tal vez se quieran evadir ciertos requisitos, no sé, cosas así, que el transportista, el agente aduanal, quieran pasarse por alto ciertos asuntos, pues se comete esta infracción. Y pues sí, esto viene en la fracción cuarta. Luego pasamos a la fracción quinta, que es cruzar mercancía extranjera de la franja fronteriza al resto del país. Esta fracción tampoco aplica, porque pues es una importación definitiva, las llantas se van a quedar en México. Pasamos a la fracción sexta, que es sacar o intentar sacar mercancía de recintos fiscales sin el debido proceso. Aquí, en el caso hipotético, pues supongamos que el transportista o el agente aduanal pues tiene mucha prisa, ¿no? Ya va atrasado, tiene mucha prisa de llegar al destino, a la planta General Motors en el Bajío. Entonces, lo que hacen con la mercancía que está en el recinto fiscal, sin antes haber tenido el despacho aduanero, pues la sacan como para querer adelantarse en el proceso, y pues estaría cometiendo una infracción según esta fracción 6. Y viene aquí que pues la sanción sería la fracción 5 del artículo 178, teniendo General Motors que pagar una multa del 100 al 150% del valor comercial del pedido completo. Igual aquí la relación que yo encontré entre la facultad de comprobación y las infracciones y sanciones es que pues suceden dentro del contexto del despacho aduanero. Si se comete esta infracción no daría pie, ni siquiera se podría dar la posibilidad de que se llegue a un posible reconocimiento aduanero dentro del contexto del despacho aduanero. Esa es como la relación que encontré. Pasamos a la siguiente fracción
7, que es cuando toca reconocimiento aduanero por luz roja, por el semáforo aduanero, pero no se puede hacer porque la mercancía no está. Aquí se me ocurrió que, por ejemplo, tal vez, no sé si se pueda, pero que la gente aduanal entregue la mercancía en un recinto fiscalizado que no es, en un recinto fiscal que no le toca, y que los agentes aduanales, no, las autoridades aduaneras lleguen a un recinto fiscal para hacer el despacho aduanero, o sea, al recinto fiscal donde le toca, y que pues la mercancía no va a estar disponible porque va a estar en otro recinto fiscal. Ahí se estaría cometiendo esta infracción de la fracción sexta, y aquí en este caso nos dice la fracción 6, eh, la, perdón, es la fracción 7 de las infracciones y la fracción 6 de las sanciones, que es una multa del 5 al 10% del valor comercial de las 1000 llantas. Este, y luego aquí, por ejemplo, le puse que la relación es el cumplimiento de este supuesto no solo amerita la infracción, sino que al igual que la fracción anterior, este acto no permite que se realice el despacho aduanero adecuadamente y mucho menos da pie a un posible reconocimiento aduanero. Igual se da en este contexto del mismo procedimiento de despacho aduanero. La siguiente fracción, que es la octava, cuando las mercancías extranjeras que transitan por nuestro país de manera internacional es desviada de su ruta, no aplica porque otra vez pues es una importación definitiva. Entonces, esta no, o sea, las llantas se van a quedar en México, entonces este caso no aplica. Paso a la siguiente diapositiva. Avanzamos a la fracción novena, que es importar mercancía por aduana no autorizada. Supongamos que el transportista se equivocó, le tocaba entrar por la aduana de Nuevo Laredo, y entró por la aduana de Matamoros. Entonces, pues aquí básicamente en la fracción 9 nos dice que la sanción que le corresponde según el artículo 178 es la fracción octava, es de una multa del 10 al 20% del valor declarado o del valor comercial de las 1000 llantas. Esta infracción está relacionada con la facultad de comprobación de la verificación de mercancía en el transporte, y en el sentido de que pues supongamos que a las autoridades se les hace raro que el camión pase por otra aduana que no le corresponde, entonces ahí digamos que la autoridad va a realizar el ejercicio de la facultad de comprobación, que es la verificación de mercancía en el transporte, y a la hora de revisar los documentos pues se van a dar cuenta que pues no cumplen, ¿no? O sea, no están pasando por donde debía, y eso va a dar pie a la infracción. El ejercicio de la facultad de comprobación va a dar pie a la infracción. Entonces, después pasamos a la siguiente fracción, que es la fracción 10, cuando no se presenta pedimento a la hora del semáforo aduanero o es incorrecto. El agente aduanal tiene que presentar el pedimento a la hora en que recibe la mercancía cuando llega a la aduana, para poder verificar que sí es y todo. Y tiene que volver a tenerlo a la hora en que se hace el despacho aduanero. Ahí hay un inter en el que a mí se me ocurrió que tal vez el agente aduanero podría haberlo perdido, se le cayó, se le mojó, no sirvió, se le perdió el pedimento, y a la hora en que es el despacho aduanero pues no lo puede presentar. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues se va a cometer esta infracción de la fracción décima del artículo 176, y aquí nos dice que la sanción viene en la fracción novena del artículo 178 y nos dice lo siguiente, que pues depende del caso, según se trate, multa de lo que dicen las fracciones 1, 2, 3 y 4 del artículo 178, o multa del 70 al 100% del valor comercial de las 1000 llantas cuando están exentas. Aquí pues obviamente es el mismo tipo de relación, se está dando dentro del procedimiento de despacho aduanero como las fracciones anteriores. Y finalmente la fracción 11, que es cuando los domicilios declarados, ya sea del proveedor o del importador, sean falsos o no existan. Supongamos que a la hora del intercambio de información entre el importador y el exportador, que sean los domicilios, pues se equivocan con algún dato o algo así, y resulta que los datos pues no son correctos. Entonces se estaría cometiendo esta infracción de la fracción onceava, y el artículo 178 de las sanciones nos indica en su fracción décima que se va a aplicar una multa del 70 al 100% del valor comercial del pedido de las 1000 llantas. Y la relación que yo encontré aquí entre la facultad de comprobación y las infracciones y sanciones pues vendría siendo más o menos, sería muy igual, o sea, o es el mismo caso que lo que vendría siendo la fracción 2, que es esta relación medio complicada, compleja, una relación débil entre facultad de comprobación, que es la glosa de documentos, y la irregularidad, que vendría siendo
esta de la fracción onceava del esquema que les había puesto, pero pues sí, básicamente es lo que les puedo decir de mi parte. Y pues muchas gracias, los dejo con mis compañeros.